Listo, mis hermanos, vamos a seguir nuestro estudio del Antiguo Testamento. El día de ayer vimos un estudio sobre el libro de Josué, Jueces, y vimos cómo todo eso estaba preparándonos en varios sentidos para el libro de Samuel. Es muy hermoso, sobre todo esos primeros 9 libros de la Biblia, como uno en un sentido te prepara y te deja colgante, esperando algo de resolución en el próximo libro. Llegamos a Génesis, terminamos y tenemos las palabras de José, ¿cierto? Diciendo que pronto van a volver, lleva mis huesos contigo, y están, el pueblo que ha recibido la tierra de Canaán como herencia, está en Egipto. Entonces, hay un conflicto, ¿cierto? Hay cierta dilema que hay que resolver. Y vamos a Éxodo y vemos la solución. Pero no todo, sino siguen en el desierto. Y Dios está ahí, pero nadie puede entrar. Y hablamos de cómo Levítico provee cómo pueden entrar a ese lugar de la presencia gloriosa de Dios en Levítico. De ahí termina Levítico, eso es glorioso, eso es hermoso, pero vamos a la tierra. Todavía estamos en Sinaí, no hemos llegado a la tierra todavía. Entonces, Números presenta cierta resolución. Salen de Sinaí por fin, empiezan a encaminarse hacia la tierra prometida, pero un conflicto que llena todo el libro, ¿cierto? El pueblo peca. Peca y esa generación muere en el desierto y llega al final que están ahí en las planicies de Moab, justo a punto de entrar. Deuteronomio termina reflexionando y llamándoles, incluso diciendo que van a entrar, Dios les va a proveer la tierra, pero van a pecar y van a perder. Entonces hay ese conflicto. Josué dice lo mismo, reciben la tierra, pero hay ciertas semillas de tentación en que no conquisten todos los cananeos como Dios había mandado, y eso va empeorándose con jueces después. Ahora, en Samuel, tenemos ese problema de jueces, en esos días no había rey en Israel. Parte del problema era Josué, Moisés, los ancianos, proveían cierta autoridad, un liderazgo centralizado que guiaba al pueblo en obediencia al Señor, siguiendo la ley de manera justa. Pero en el tiempo de los jueces, después de esas dos generaciones, Moisés y Josué, los ancianos, no había ese tipo de liderazgo central. No había el profeta como Moisés, el líder centralizado como Moisés. No había el rey prometido. Entonces, llegamos al libro de Samuel, que presenta cierta resolución a eso, pero todavía no es la resolución. Este libro nos muestra la historia de Israel desde el tiempo de Elí, quizás uno de los últimos jueces, quien era también sacerdote, hasta la muerte de David. Entonces nos muestra el establecimiento de la monarquía con Saúl y cómo Saúl no tuvo una dinastía, sino su reino fue tomado por David debido al pecado mismo de Saúl. Desde Génesis no hemos dado otro paso en ese embudo de la historia de la redención en cuanto a familia. Hemos llegado a Judá, pero en este libro vamos a ver que ahora se especifica aún más en David, que es a través de David que viene esta promesa. Jueces termina con el refrán que no había rey en Israel, y eso fue causa de mucho pecado en el país. Pero vemos en este libro que más que un rey pecaminoso, lo que Israel necesita es el rey prometido, el rey perfecto, el Mesías. Como hemos hablado en otras clases, Samuel estamos tratando como un todo porque es un solo libro. Solo en nuestras Biblias se ha dividido en dos, originalmente en la Septuaginta y de ahí luego en la Vulgata, que nosotros tomamos nuestro orden y nombres mayormente de la Vulgata. Y ahí probablemente fue dividido, se cree que fue por causa del tamaño. Es un libro muy grande, junto con Reyes, cuando es todo unido. Y por eso, quizás por la dificultad de poner todo en un rollo, lo separaron en dos. Primero y segundo reinos. Y de ahí luego se convirtió en el nombre primero y segundo Reyes. Y Reyes es tercero y cuarto reinos o tercero y cuarto Reyes. Entonces quizás pueden ver esto en ciertos comentarios, puede hablar de cuarto Reyes y ese es segundo Reyes para nosotros.
Entonces, pero en la Biblia hebrea el nombre es Samuel, um, pero usamos la división de la Vulgata, pero el nombre del hebreo. Entonces, es un poco confuso. Es difícil señalar quién es el autor del libro de Samuel. El consenso común entre muchos críticos es parecido a lo que hemos visto en otros libros históricos. Una composición un poco no tan elegante de varias fuentes escritas, de varios tiempos posteriores. Y esta composición se utiliza para explicar por qué hay ciertas historias que parecen ser una repetición del mismo evento, quizás una contradicción o discordia, como por ejemplo en el libro de 1 Samuel, cierta técnica literaria que se usa es la manera en que se introduce David en la historia. Porque en capítulo 16 de 1 Samuel, David recibe la unción, ¿cierto? Es ungido como rey. Y 17 lucha contra contra Goliat. Pero luego parece que como Saúl lo conoce por la primera vez. Es un poco raro como la interacción entre Saúl y David al principio. Porque es como, si Goliat ya había pasado, ¿por qué no lo conoce? Y es un poco confuso. Y quizás algunos dicen, pues es debido a un trabajo no tan elegante de composición de fuente. Pero creo que hay una técnica literaria de proveer cierto contraste intencional entre David y Saúl, proviendo un relieve con David de los pecados de Saúl. Sin embargo, la tradición judía ha afirmado que Samuel escribió el libro junto con Jueces y Ruth. Pero esta fuente es Baba Batra, es la fuente judía que he citado varias veces. Es parte del Talmud. Pero luego el mismo texto afirma que Samuel no podía haber escrito todo el libro, porque, obvio, muere en 1 Samuel. Por esto, es posible que escribió parte del libro hasta el capítulo 24, y 1 Samuel 10:25 sí habla de que él escribió un libro que incluso se guardó en el templo, pues en el tabernáculo. Este libro puede ser una versión temprana de lo que él contribuyó al libro de Samuel. Sin embargo, Crónicas hace referencia a un libro de Natán, un libro de Gad, los profetas durante el tiempo de David. La misma parte de Talmud afirma que ellos contribuyeron el resto del libro, que Samuel escribió, y de ahí también Natán y Gad y otros profetas de ese tiempo. Eso es muy probable porque Natán estuvo activo en el reino de David y también se menciona en el inicio del reino de Salomón. Gad también aconseja a David en 1 Samuel 22 y también en 2 Samuel 24 al final de su reino. Entonces, estos profetas sí están como en toda la parte del reinado de David hasta el inicio de Salomón. Entonces, tal vez agregaron sus porciones al libro de Samuel, o los tres libros fueron distintos hasta que un compositor inspirado los juntó y dio el libro su forma final. La opinión posterior parece más posible, porque 1 Crónicas 29:29 hace referencia al libro de Gad y de Natán y de Samuel, pero 2 Crónicas 9:29 hace referencia al libro de Natán con libros de otros profetas. Entonces, quizás seguía siendo distinto por cierto tiempo hasta que posteriormente se unieron. Parece que esos libros mantuvieron su identidad distinta hasta el tiempo del libro de Crónicas. Puede ser. Pero la forma inicial de ese libro, según Young, apareció tal vez después del reinado de Salomón. El texto de Samuel tiene varios problemas. Los dos manuscritos primarios de los rollos del Mar Muerto representan la Septuaginta, y parece que la Septuaginta usó textos mejores que el texto hebreo del texto masorético. Es uno de los textos más problemáticos en el texto masorético del Antiguo Testamento. Entonces, volviendo al punto que Samuel es un solo libro, esto ayuda. Hemos hablado de eso en nuestra clase de hermenéutica,
Y cuando hablamos de contexto literario y hablamos de cómo cabe un pasaje en todo el libro, debemos hacer la pregunta no solamente en cuanto a 1 Samuel, sino en cuanto a todo el libro de Samuel. Entender que la parte, de hecho, en la próxima clase vamos a considerar cómo las dos partes extremos son conectados y sirven para dar una inclusión, una estructura para todo. Entonces, no tomar esto en cuenta puede hacernos perder ciertos detalles o ciertos aspectos de la verdad que el texto esté comunicando. Debemos verlo más a la luz de todo el libro, de todo el drama de la historia, y no solamente 1 Samuel o 2 Samuel. Empezamos el libro con la historia de Samuel, él naciendo, el contraste entre él y los hijos de Elí, que Dios vuelve a hablar a través en Samuel, y vemos la necesidad de un rey. El pueblo escoge un rey y él es el profeta que guía en ese proceso. De ahí vemos al reinado de Saúl en el resto del libro de 1 Samuel. La mayoría de eso es él llegando a ser líder, reinando bien por poco tiempo, de ahí siendo rechazado, y de ahí ese dilema entre Saúl y David, y esa lucha entre los dos por la envidia de Saúl. 2 Samuel se enfoca todo el libro en la vida de David, y eso es algo importante. Si tomamos en cuenta todo el libro de Samuel, 2 Samuel, y consideramos una técnica común en narrativa es en señalar puntos importantes por pasar más tiempo ahí. ¿Cuál es la parte más importante del libro de Samuel? David, ¿cierto? Entonces, se llama Samuel, pero también podría haberse llamado David. Samuel, porque él inicia y quizás incluso escribió parte, pero en cuanto a dónde el autor pasa más tiempo, es en la vida de David. Y obvio, hay algo importante acerca de David. Incluso, entonces, todo el 2 Samuel se trata de David, pero la mitad de 1 Samuel, incluso hablando de Saúl, es en ese, como él va superando cada vez más a Saúl en preparación para su coronación, que viene en 2 Samuel. Entonces, aún más, aunque él reina solo en 2 Samuel, pero él es central desde el capítulo 16, cuando es introducido a la historia. Entonces, vemos el reinado de David en Hebrón, en 1-4. De allí, él recibe la coronación oficial y establece la ciudad de Jerusalén, y su reino prospera en 5-10. Pero de ahí entran los muchos problemas. De ahí vemos algo parecido. Saúl empezó bien, como David empezó bien, pero los dos terminaron muy mal en muchos sentidos. 11-21 es una serie de problemas entre el pecado sexual de David, de ahí como eso es tratado por el profeta y los resultados de eso. De hecho, casi toda esa historia se conecta con el pecado de David, como vas a ver, en que todo lo demás, incluso la manera en que Absalón le engaña, le hace huir de su propio trono, todo eso es parte de la consecuencia que Natán le había advertido. Y de ahí vemos en 22-24 los últimos días de David, sus últimas palabras en el libro por lo menos, y a Israel, y su pecado descenso. Y una muestra tipológica de David de manera muy interesante. Entonces veamos una manera panorámica el contenido del libro. Según la historia de Josué, al pueblo de Israel le fue bastante bien, aunque no perfecto, cuando fue guiado por el liderazgo centralizado de Moisés y Josué, y los ancianos que los asistían. Sin embargo, después de la muerte de esos líderes centrales, Israel vio una gran fragmentación y decadencia espiritual y nacional, como se describe en el libro de Jueces, ¿cierto? Llega al final y casi una tribu completa se destruye, la tribu de Dan está en idolatría, hay muchos problemas. Por esa razón, el libro de los jueces y el pueblo de Israel comienzan a darse cuenta de lo que Israel necesita, como lo revela la gran decadencia experimentada en el periodo de los jueces. Era un nuevo gobierno y un líder centralizado. Pero mucho del problema se trata de
cómo debe ser ese rey. Y esa es la historia de Samuel. Ellos piensan que debe ser como las naciones. Y Dios dice, no, tiene que ser conforme a mi voluntad. Pero el pueblo se negó a obedecer la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá un rey sobre nosotros, para que también seamos como todas las naciones, y para que nuestro rey nos juzgue y salga delante de nosotros y pelee nuestras batallas. Parecía que apreciaban a los jueces del pasado, que se habían levantado en momentos clave y habían luchado contra los enemigos de Israel. Pero ese levantamiento espontáneo, disperso de aquí y allá en algunos momentos diferentes, no era suficiente. No estaban seguros con eso. Esperar que quizás posiblemente haya un juez. Pero querían una dinastía. Querían a alguien a quien siempre acudir. A quien es la ironía, ¿cierto? Querían a alguien a quien siempre podían acudir, estaba siempre ahí para pelear por ellos, quien iba siempre a estar ahí en toda generación para luchar. Como, ojalá, ¿cierto? Ojalá que tuvieran algo así. Pero ese es el punto del texto. Ya tenían a Dios, aún mucho mejor, aún más poderoso, aún más presente que lo que estaban pidiendo. Entonces eso es parte de la ironía. Y a la luz de Josué, de Números, de Éxodo, el hecho de que querían a alguien para conquistar sus enemigos. Y literalmente toda la historia hasta ese momento ha sido Dios solo luchando contra sus enemigos. Dios hacía toda la obra. Ellos no hacían nada. Pero ellos querían ser como las otras naciones. Ellos no han aprendido la lección. Que la conquista, las opresiones de las otras naciones viene por su apartar del Señor. No viene por la falta de poder del Señor, sino el pecado de Israel. Entonces ese es el problema. Tienen un rey y no es completamente malo buscar un rey, pero notemos el corazón de ellos. Querían un rey para que sean como todas las naciones. Todo el Pentateuco nos está dando la esperanza para un rey. Entonces, el decir, oh Señor, que envíe tu rey, no es malo. Pero eso no es lo que dijeron. Ellos dijeron, queremos un rey como los paganos. Exactamente en contra de lo que Dios había mandado en cuanto a su semejanza. Deben ser apartados, ¿cierto? Deben ser únicos. El libro empieza con el nacimiento milagroso de Samuel a una mujer estéril. Algo que debe llamarnos la atención, ¿cierto? Cada vez que eso pasa, es algo que la Biblia es un patrón, ¿cierto? Uno de sus patrones como una narrativa en tipo. No tipo como tipológico, aunque sí, pero tipo como quizás en impresión. Algo que ya como se hizo el modelo. ¿Cómo se llama eso? Cuando uno, como para un libro, voy a hacer La plantilla. sí, las plantillas, Placas. las placas, ajá. Va a hacer las placas para que en cualquier momento pueda reutilizar esto y ya tener un modelo bueno para hacer cierto libro. Ese es un sentido, la historia de la mujer estéril. Incluso otro es en un pozo, como un casamiento, el matrimonio en el pozo. Sí, ajá. Cuando un hombre y una mujer se conocen en el pozo. Es algo que otro tipo o patrón que se usa y los dos se conectan con los patriarcas. Um, Noté Morales en ese libro, hablando del libro de Juan, um, conecta ese patrón con Jesús y la historia de la mujer samaritana. No diciendo obvio que como había algo romántico ahí, pero parte del debate es, él es mejor que Jacob. Y Jacob conoció, entonces la historia del pozo es conectado con Jacob en varias maneras. Él conociendo a la mujer ahí en el pozo, dándole agua del pozo, como eso es lo que Jacob hizo, ¿cierto? Jacob es el quien removió toda esa historia, es interesante. Ok, entonces Elí en ese tiempo es un juez y sacerdote, pero es indisciplinado, es un hombre impío quien rehúsa disciplinar a sus hijos, corregir a sus hijos. ¿Y qué sucede? De hecho, ese patrón sigue luego en David.
pero es algo que sus sacerdotes, sus hijos, como Nadab y Abiú, pecan en gran manera, incluso abusan de su oficio, incluso sexualmente. Usan su oficio como sacerdote para cosas sexuales. De ahí, en 4-7, tenemos la guerra contra los filisteos. Y al principio, los israelitas pierden. Algo interesante es que esta historia también conecta a Samuel con Sansón. Él también tenía un nacimiento milagroso, también tenía una dedicación al Señor en una manera especial. También luchó contra los filisteos, pero ninguno de los dos pudo realmente librar a Israel de los filisteos. Esa narrativa de 4-7 es muy interesante porque cuando Israel pierde, el arca es llevado en cautiverio. Es llevado como en exilio a la tierra de Filistea. Pero desde adentro, Dios mismo, solo en el arca, conquista todas las ciudades principales de Filistea. Y de ahí vuelve a Israel con los despojos, con el botín de la conquista. Él tiene su propia campaña militar a solas, él mismo. Vemos que él, en primer lugar, es llevado en cautiverio, como en Egipto, es oprimido en Egipto en un sentido, pero en primer lugar conquista a Dagón, el dios, y de ahí trae plagas sobre los filisteos, lo envían de ciudad en ciudad y va trayendo plagas y destrucción a cada ciudad, y de ahí lo quieren devolver y ponen ahí oro y como imágenes de botín, y el Señor vuelve con los despojos a Israel. Esto es algo muy interesante y es algo que nos llama la atención porque Dios siempre ha luchado así. Siempre ha sido el poder de Dios que ha luchado a favor de su pueblo. Y aquí es Él quien conquista a Dios de los filisteos y a sus ciudades principales. Un autor dice: llamativamente, toda esta saga real se lee como una campaña militar. Yahvé derrotó primero a Dagón, el dios de los filisteos. Luego Yahvé por sí mismo avanzó por el territorio filisteo, capturando ciudad tras ciudad. Los filisteos derrotados le pagaron a su vez un tributo de oro y luego regresó victorioso por sí mismo a su tierra. El Israel pecador había sido derrotado por los filisteos, pero la presencia omnipotente de Jehová no. En un sentido, Dios se ve aquí como el último juez y Él por su propia mano libra a su pueblo de sus enemigos. Él derrota a ellos por pestilencia y a sus dioses y también despoja a su enemigo en el oro y plata que ellos ponen en el carrito que lleva el arca. Entonces, lo que Sansón hizo en su muerte, lo que Samuel no pudo hacer, Dios hace. Él conquista a los filisteos. Normalmente Dios usa instrumentos humanos para llevar a cabo esta liberación. Pero aquí, cuando su pueblo se había vuelto tan malvado, Él mismo se levantó para librar. Cuando, en un sentido, es el lenguaje de Isaías 59 y otros, que Dios se paró para ver la opresión de su pueblo y no había nadie para interceder. No había un Moisés, no había un juez, no había alguien que se paraba para luchar. Entonces, desnudó su propio brazo. Él se levantó de su trono para ir y salvar a su pueblo. Después de esta historia, que es un poco de una interrupción, empieza con Samuel, enfocado en Samuel, y de ahí esa historia de Filistea, de Dios, el verdadero juez detrás de Samuel, y de ahí vuelve a Samuel en capítulo 8. Y aquí ellos quieren un rey como las otras naciones. Algunos hemos visto que el Antiguo Testamento está esperando a un rey, pero muchos quieren decir que ese texto está en contra de la monarquía. Entonces, ¿qué pasa? Si el Pentateuco habla de un rey y todo esto, e incluso Deuteronomio dice que van a poner reyes. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero incluso como Deuteronomio 17 dice, su deseo de un rey viene
en base del patrón que ven en las naciones. Como los hombres de Siquem en el libro de Jueces están escogiendo que la zarza sea rey sobre ellos y no el ciprés y la vid. En vez de escoger el mejor, que era conforme a la voluntad y corazón de Dios, otra vez escogen lo que es bueno delante de sus propios ojos. Como Adán, siguen tomando el fruto prohibido, pensando que les hará bien. Capítulo 9 a 12 muestran la selección de Saúl. Saúl era un excelente candidato para un rey terrenal debido a su apariencia, estatura y valentía. Era cabeza y hombros más alto que todos los demás. Si alguien quería escoger un rey como las otras naciones, ¿cómo se describen el rey de muchas otras naciones? Como Og. ¿Qué era Og? No Gog, Og, de Basán. ¿Cómo era? Sí, era un gigante. Sí, era gigante. Entonces, describir a Saúl como un gran rey, quien era muy alto, en una manera conecta a él con esa línea. No diciendo que él era, y es interesante que Saúl, el gigante en Israel, no pudo conquistar el gigante de los filisteos, pero el niño chiquito, sí, ironía, ¿cierto? Ese es parte del problema de la historia. Además, a la luz del contexto literario, tomando en cuenta los profetas como un todo, vemos que Saúl, aunque era bueno en comparación con las naciones, era como las naciones en otro sentido también, de ser pecaminoso. Incluso eso se señala cuando él es identificado como Saúl de la tribu de Benjamín, de la ciudad de Gabá, de la ciudad donde hubo ese gran pecado en Jueces 20 y 21. Entonces, para el tiempo de Pablo, ser de Benjamín era algo de orgullo, ¿cierto? Sí. Era algo yo puedo trazar mi línea a una tribu específica. Soy de la tribu de Judá. Incluso luego, en el tiempo de David, ser de Benjamín no era siempre mal, porque tenía algunos guerreros súper fuertes, zurdos de Benjamín y otros puntos así. Pero aquí, de esa ciudad, justo haber leído el libro de Jueces, no es una buena cosa. No es algo muy bueno. Capítulo 13 a 14, de manera interesante, la elección de Saúl se presenta en términos parecidos a Génesis 3. Como ellos escogieron conforme a lo que era bueno a los ojos, como Eva. Hay el lenguaje de que cuando lo buscan a Saúl, él está escondido. Entonces, como Dios se escondieron de Dios y otras conexiones así. Entonces, 13 a 14, Saúl no obedece al Señor y por esto su reino es quitado. Saúl debe esperar a Samuel, pero no tiene paciencia, por esto hace un sacrificio, haciéndose él sacerdote. Entonces, él toma sobre sí el oficio de sacerdote. A la luz de todo el libro, es algo muy interesante que cómo termina el libro de 2 Samuel. ¿Qué hace David en la última escena de Samuel? Ofrece un sacrificio. Construye un altar fuera del tabernáculo y ofrece un sacrificio. ¿Eso era permitido normalmente o no? No. Eso era, ya la adoración se había centralizado en el tabernáculo. Pero David, como los patriarcas de antaño, construye un altar, incluso en el mismo lugar donde Abraham había construido un altar, para ofrecer un sacrificio como sacerdote, para aplacar la ira de Dios sobre su pueblo, como Moisés. Entonces, ver el gran contraste entre la ofrenda recibida aquí de David y el rechazo de Saúl aquí por su propio sacrificio. Entonces, en un sentido, según Deuteronomio 32, estamos buscando un rey sacerdote, pero no como Saúl, quien lo toma por la fuerza, quien lo toma por su orgullo, sino como David,
algo, porque él está ofreciendo un sacrificio por su propio pecado, ¿cierto? Pero que él, en obediencia al Señor, no ofreció sacrificio por su pecado, pero no en su pecado. No era un pecado haber hecho esa ofrenda. Pero sí, porque eso es lo que el profeta le mandó a hacer. Sino era algo que, aunque sí era por su pecado, que eso ocurría. Entonces Dios le dice que no le va a construir a él una casa, que no le va a dar una dinastía. En capítulo 15 encontramos que Saúl lucha contra los de Amalek y debe matar a todos. Debe hacer el Jerem, ¿cierto? Es como Israel. Él es la vida de Israel en muchos sentidos. Pero en vez de matar a todos, él guarda algunos. Guarda algo del ganado y al rey también. Pero por esto Dios le rechaza y Samuel mismo le corta la cabeza al rey. No es meramente su descendencia que es rechazado ahora, sino es él mismo. Él como persona, él como rey es rechazado. Por esto, en el próximo capítulo vemos la unción de David. Las dos historias sirven para contrastar. Aquí Saúl es rechazado y Dios ya, aunque sigue reinando por un tiempo, Dios ya ha buscado su reemplazo. En capítulo 16 ya unge a ese reemplazo. Y vemos muchos detalles importantes. Los ojos vuelven a ser importantes aquí, porque Samuel, cuando él va en capítulo 16, ¿qué sucede? Sí, está mirando según sus ojos. Mira, el primogénito, seguro, es él. Pero es él que ni fue invitado a la fiesta. Seguía trabajando. Y seguro no es él. Entonces, que sigue trabajando. Pero eso es exactamente lo que Dios quería. En una manera, es interesante, porque Dios tiene esa costumbre de escoger el segundo, escoger el menor, no el mayor. Jacob y no Isaú, Isaac y no Ismael, y varios otros ejemplos de eso. Pero aquí va al otro extremo, ¿cierto? No es solamente el segundo, sino el ultimito. Pero ese es el punto, porque dice, Dios no ve como los hombres ven. Eso no puede ser más obvio del tema de esa sección del canon, que Dios no ve como los hombres ven. Él ve el corazón. Entonces, hay tres textos que hablan del rechazo de Saúl y es algo como progresivo. Tenemos el rechazo de su casa, el rechazo de su persona y la ejecución de eso, cuando Dios ya le quita su unción, su espíritu. En 1 Samuel 13, el primer pecado de la ofrenda indebida, el no conquistar por completo a Amalek, en 1 Samuel 15, y de ahí Dios le quita su espíritu y le da un espíritu malo que entra en él, en 1 Samuel 16. Algo que viene en la misma historia de David, que es algo que, y es interesante, que ¿quién le ayuda con ese espíritu malo? David mismo. David, el dulce salmista de Israel. El capítulo 17 es el comienzo del honor y la fama de David y el inicio de la ironía en que contrasta, ya ha empezado, pero aquí se ve aún más fuertemente en la historia de David y Saúl en Goliat. En esta batalla, David nos recuerda que Jehová es un guerrero que lucha por su pueblo. Ese relato es clave porque el primer acto de rey de David demuestra su superioridad sobre Saúl y su fe en el Señor, que es lo que le da su superioridad. Él es mejor que Saúl porque él confía en el Señor. Cuando Saúl, temeroso, se esconde en su tienda, David, en su confianza en el Señor, en su fe en los actos pasados del Señor, sale al encuentro contra los enemigos. ¿Y cómo se describe a Goliat? ¿Cómo era su armadura? Como escamas de serpiente. Entonces, un autor dice, este enfrentamiento entre el gigante y el niño muestra vívidamente el tema de la canción de Ana.
Pero también hace algo más. Ese canto celebra el nacimiento de un niño, la demolición por parte de Dios de las estructuras de poder del mundo y la instalación de su Mesías para llevar la justicia a los confines de la tierra. Se remonta pues a la creación del mundo y a la promesa de restaurar el orden del mundo en su origen mediante el nacimiento de un niño, la semilla de la mujer. El enfoque genealógico se ha desplazado de Adán a Set, a Sem, a Abraham, a Israel, a Judá y finalmente a David. David se ha convertido en el centro de la genealogía mundial. La semilla de la mujer ha llegado en la primera acción de David como rey. Es un guerrero, un ungido que vence y decapita a un gigante monstruoso cuyo discurso es un eco de la voz de la serpiente. Entonces vemos a Goliat como una serpiente. Pero de hecho, en una manera interesante, no es la primera vez que serpiente aparece o la imagen de la serpiente golpeada en la cabeza sucede en el libro. Dijo que la armadura de Goliat era descrita Como escamas. tenía un casco de bronce sobre la cabeza y llevaba puesta una cota de magia. Ajá, ahí. El, ok. Entonces, aquí en el capítulo 11 describe a una lucha, una pelea con los amonitas, que es el contexto en que Saúl se levanta sobre Israel. Pero ¿cómo se llama este rey? Su nombre es Nahas. ¿Qué significa Nahas? Serpiente. Es la palabra en Génesis 3 de serpiente. Nahas. 1 Samuel 11. Entonces, la primera cosa que Saúl hace como rey es pelear contra la serpiente. Y lo primero que David hace ahora en 1 Samuel 17 es luchar contra una figura de serpiente. Entonces, el Pentateuco habla de una semilla que aplaste la cabeza de la mujer. La cabeza de la serpiente, pobre mujer. Una semilla que aplasta la cabeza de la serpiente de la mujer. Ok, era una semilla que aplasta la cabeza de la mujer. Entonces, la semilla de la mujer. Entonces, una semilla de la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente, que se identifica como Dios en Éxodo 15, como la estrella de Jacob en Números 14, perdón, Números 24,
En Josué vimos esa imagen en los reyes cananeos, que cuando Josué les dice que pongan su pie sobre su cuello y de ahí los ahorcan. Y de ahí en jueces 4 y 5 vemos a Sisera, quien aplasta, la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente de Sisera. De ahí vemos a Abimelech golpeado en la cabeza por una mujer. A veces es solo el aplastar la cabeza, a veces una mujer aplastando la cabeza. Hay varias maneras en que esa conexión sucede. La muerte de Saúl, que vimos era parecido a la de Abimelech, conecta Saúl con la simiente de la serpiente maldecida por Dios. Aquí, el pequeño rey, humanamente débil, pero divinamente sabio, David, da ahora otra imagen de cómo Dios aplastará la cabeza de todos sus enemigos. Como dice James Hamilton, en el conflicto entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente, la semilla de la mujer aplasta la cabeza de la semilla de la serpiente, hiriendo a Goliat con una piedra de la onda, enviar a un pastorcillo prácticamente desarmado a luchar contra el poderoso filisteo. Parece una derrota segura. Pero el pastorcillo sabe y proclama que Jehová nos salva con espada y lanza, porque la batalla es de Jehová, es de Yahvé. La victoria que llega a través de la semilla de la mujer es una victoria arrebatada de las fauces de la derrota. Ese es el patrón que vemos consistentemente en la historia. Otro detalle que encontramos en esa historia es el contraste entre la confianza en el hombre y la fe en Dios. Saúl, como entonces, en esta parte vemos un contraste entre la humildad y el orgullo. De hecho, ese es un tema importante en este libro. Es algo que va de la mano con la fe y la fe y la incredulidad, la humildad y el orgullo. El confiar en el hombre o el confiar en Dios. Esta historia no exalta a David en sí, sino exalta al Dios de David. Sus palabras a Goliat demuestran fe y contrastan fuertemente con la cobardía y la confianza en el hombre de los israelitas y de Saúl. 1 Samuel 17, 45 a 47. Tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mi mano, te derribaré y te cortaré la cabeza. Entregaré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Es otra imagen de maldición, ¿cierto? Muchas veces los profetas hablan de maldición de esa manera. Y para que toda esa asamblea sepa que el Señor no salva con espada y lanza, porque la batalla es del Señor y Él te entregará en nuestra mano. Como Éxodo 15, ¿cierto? Dios es el gran guerrero que lucha a favor de su pueblo. Desde Génesis, la fe en Dios ha sido un tema clave, es lo que deja al lector con la expectativa del cumplimiento de las promesas de Dios a pesar de tales amenazas y personajes cuestionables. Cuando vemos a Israel en la época de los jueces y de Saúl, no hay mucha esperanza de que se cumplan las promesas de un reino eterno de justicia y paz. Pero Ana y David en este pasaje y más tarde de nuevo en 2 Samuel 23 muestran que a pesar de las amenazas y el pecado de Israel, Dios cumple sus promesas, entrega a todos sus enemigos en manos de su ungido y dará descanso a su pueblo elegido. Los que confían en el hombre, como Saúl, perderán su derecho a este reino y serán destituidos. Pero los que siguen el ejemplo de la fe de David y Ana serán bendecidos y tendrán la victoria. Saúl era el rey que los israelitas esperaban que los salvara de sus enemigos, pero aquí está sentado sin hacer nada, mientras su ejército es objeto de burla, de mofa y se acobarda de miel. Pero el rey de Dios y Dios luchando a través de él, muestra que sigue siendo la única esperanza de obtener el descanso y victoria sobre los enemigos. Desde 18 a 26 encontramos esa pelea entre David y Saúl, en que ahora el enemigo es Saúl luchando contra el ungido del Señor.
Pero en 18 vemos que el hijo de Saúl, Jonatán, es el mejor amigo de David. Y una historia muy linda de amistad, del amor entre de amigos. Es una historia muy preciosa. La gente empieza a alabar a David. Entonces, en un sentido, a todos les cae mejor David que Saúl. Se pone celoso. Su hijo, todas las mujeres, su hija, todos en la ciudad empiezan a hablar mejor de David que él. En 18 a 20 demuestra las varias veces que Saúl trata de matar a David. Y en 20 es donde encontramos que Jonatán y David reforman su pacto. Por esto, Jonatán va a comer con su padre, y si su padre está enojado con David, necesita ir y lanzar 3 flechas. Y si las flechas están más allá que el siervo, entonces está enojado. Y David necesita huir. Por esto, este pacto de amistad entre Jonatán y David, encontramos que David es bondadoso al hijo de Jonatán en 2 Samuel 9. Capítulos 21 a 26 siguen esta lucha y demuestran las 2 veces que David pudo haber matado a Saúl, pero no lo hace por temor a Dios. En capítulo 28 vemos otro ejemplo de pecado de Saúl cuando consulta a una hechicera, una encantadora. En esta sección también encontramos las guerras contra los filisteos y Saúl es golpeado, pero termina matándose a sí mismo en la batalla contra los filisteos. Segundo Samuel empieza con el lamento por Saúl y Jonatán de parte de David. En capítulo 2 encontramos que David se hace rey sobre Judá e Isboset, hijo de Saúl, sobre Israel. Pero 3:1 dice que David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Entonces, hay como la pesa. Va subiendo David mientras se va bajando Saúl. El resto del capítulo 3 y 4 relata el asesinato de Abner en contra de la voluntad de David. Quería, pues, un gran hombre de guerra. ¿Por qué matarlo? Pero los capitanes de David tenían otros planes. Cuando los asesinos vienen a David para contarle las noticias, él los mata porque dice que habían pecado. David frenó el mal, haciendo justicia y negándose a avalar y cultivar métodos asesinos en Israel. Aunque es un poco diferente de lo que vemos al final de su vida, ¿cierto? Cuando dice a Salomón, acuérdate de lo que me hizo este hombre y que no tenga una muerte pacífica. Es como, tú sabes. En el capítulo 5 encontramos la unción de David como rey sobre todo Israel. El resto del capítulo demuestra las conquistas de ciertas partes de Israel como Jerusalén y los filisteos. Incluso presenta a Dios como el quien lucha por su pueblo. David como el pastor rey y Dios como el quien abre brechas para luchar contra los enemigos. Jehová nombra un lugar ahí, el quien abre las brechas. Es algo que presenta a Dios como es aquel que lucha contra los enemigos, como vemos al principio del 1 Samuel. En el capítulo 7 vemos una parte clave que vamos a estudiar en la próxima clase más. Pero vemos cómo David quiere construir una casa para el Señor, un templo. Dice, él está en cortina y yo en un palacio. ¿Cómo puede ser? Entonces él quiere construir una casa para el Señor, pero Dios viene y dice, tú no me construirás una casa física, yo te voy a construir una casa de una dinastía y uno de tus descendientes va a construir para mí una casa celestial, eterna. Ese rey será justo y el hijo de David y le construirá, el hijo de Dios, y le construirá un templo para Jehová, donde Dios va a morar con su pueblo. Y 8 a 10 habla de la justicia y poder del reinado de David. Habla de sus varias conquistas y victorias. Pero en capítulo 11 empieza el problema, la decadencia de David, en que a través de un pecado de abuso sexual, que es un patrón, tristemente, en hombres grandes de la historia, de Abraham, de Benjamín y ahora en David, vemos un pecado muy grave y el
trata de encubrir el pecado, esconderlo. Y al principio por engaños, por manipulación de los hechos, tratar de hacer que Urias, incluso Urias, era identificado como un gentil, como no parte de Israel, pero un eteo, y él, alguien que se había unido a Israel, como Raab, otra Raab, que se une a Israel, es un gran guerrero en el ejército y es más justo que David. Que cuando David, él, es algo muy interesante. La historia presenta al principio cómo era la intención de Israel. Querían un rey que saliera delante de ellos para luchar contra sus enemigos. Y la historia pone el contexto de esto cuando era el tiempo que los reyes salían a guerra. Pero David se queda en casa. En vez de salir a pelear de frente, en la primera frente de su ejército, se queda pecaminosamente, perezosamente en su casa y se expone a gran pecado. Todo esto forma... Ok, entonces en él también vemos, en esta historia, vemos el gran contraste entre David y Urias. Que él está volviendo y dice, ¿cómo puedo quedarme quieto, disfrutar de mi esposa, festejarme, cuando mis compañeros están ahí en medio de la guerra? Y vemos, eso debería haber sido la actitud de David, ¿cierto? Ya está como abusando algo de su poder. Yo soy el rey, yo voy a tomar una vacación. Cuando Urias decía completamente lo opuesto. Entonces vemos un gran contraste, pero debido a eso, David tiene que tomar medidas más drásticas y termina matando a través de un tipo de sicariato. En un sentido, contrata al enemigo a matar a su propio guerrero. Entonces, una situación muy terrible en la vida de David. Fue el primer sicario, ¿no? Sí, pues en un sentido, ¿cierto? Ajá. Y contrató para que lo mate. Sí. Sí. Entonces David cae en gran manera. Pero, gracias al Señor, eso no cambia el hecho de que Dios le había hecho una promesa. Y esa promesa no dependía de él, sino dependía de la obra de su hijo. Su hijo iba a cumplir esta obra. Entonces vemos ese detalle muy importante que en un sentido provee el resto de la historia. A la luz de su gran pecado, sufre grandes consecuencias. Y en un sentido, él no logra la paz, la gloria que quizás era disponible para él sin este tipo de pecado. Pero como Saúl, él también cae de eso. No completamente. Y no completamente debido a la promesa que Dios le había hecho. Entonces empieza como una presa que se rompe sobre su cabeza. Las lluvias como todo esto está como acumulándose como una nube súper gris sobre la cabeza de David. Y ahora con este pecado, por fin, todo cae sobre él. Y tiene problemas con su esposa, Mirca, tiene problemas con su hijo. Incluso hay otro abuso sexual en 2 Samuel 13 con el hijo que él no reprendía, como Elí no reprendía a sus hijos, Amnón, quien termina violando a su propia hermana, a Tamar. Tamar, algo que suena, ¿cierto? Otro Tamar de la historia que también fue maltratado sexualmente en Génesis. Entonces, algo que conecta esas historias. Y de hecho, lo mismo porque Tamar sufría de los hijos de Judá. Lo mismo que David, ¿cierto? Ellos eran malvados y Judá no les reprendía, no les amonestaba en su pecado, no les detenía en su pecado, sino eran hombres pecaminosos. Y Tamar así sufre una posible maldición de no tener hijos, de no poder seguir la línea prometida. Pero Dios le salva a través de
decisiones cuestionables, pero el Señor lo usa para su gloria. Y algo parecido aquí, un pecado gravísimo de Amnón contra su hermana, y David tristemente no hace mucho. Está un poco ausente de esta historia como parte del problema, ¿cierto? Y de ahí eso provoca más problemas, que incluso esa ausencia de David es algo que provoca cierta ira en el corazón de Absalón. Quien es como, esa es mi hermana, no hizo nada. Entonces eso provoca algo de ira en él, empieza a usurpar el reino de Absalón. Y eso crea algo muy interesante. Tenemos ese tipo de lucha, de pelea, de Absalón buscando tomar el trono por sí. Al principio, bien, porque estamos un poco a su favor, ¿cierto? Pero él también es un hijo de la serpiente, en muchos sentidos. Él, como Rubén, como otros en la historia, él se acuesta con las esposas de su padre en plena luz del día, en el techo, en la terraza del palacio. Él toma el reino, engaña a algunos de los consejeros de David y él termina ejecutando el juicio, teniendo el instrumento pecaminoso, pero Dios muchas veces hace eso, usando instrumentos para ejecutar el juicio contra su pueblo. Entonces, Dios por fin le da la victoria cuando Absalón, el hombre hermoso, ¿cierto? Según la apariencia, sería un buen rey, pero esa hermosura es su caída, ¿cierto? ¿Cómo muere Absalón? Sí, colgado de un madero. Lo mata. Sí, colgado ahí por su cabello y en contra de los deseos de David, su general le mata. Joab sabía también de Urias. Sí, recibió la carta. Sí. Sí, tenía un corazón. Y después incluso de matan a él. Sí. Pero también lo amenaza después a David. Cuando David se pone a llorar. Sí, por Absalón. Sí. Listo. Entonces, para terminar esa idea, en capítulo 22 tenemos un salmo. Ahí en medio de una narrativa tenemos un salmo de David. Es como sale de la nada en algún sentido, pero es algo literario, una técnica literaria importante y vamos a leerlo en la próxima clase. Ahí de ahí terminan las últimas palabras de David con la esperanza, él poniendo su fe en el pacto que Dios había hecho con él, viendo su arrepentimiento, sufrió bien las consecuencias de su pecado y eso le llevó al arrepentimiento, a la contrición y la humildad, como vemos en Salmos 51. Y no se quedó en su maldad, él se arrepintió. Y el Señor le restaura y él pone su fe en esa promesa y dice que aunque mis hijos no sean así, Dios va a cumplir su promesa. Aunque mi casa no sea así con Dios, Dios va a hacer germinar esta promesa y no va a destruir por completo y va a levantar ese hijo prometido. Y de ahí, como dije, terminamos el libro con David sobre el monte de Abraham en Moría, haciendo un sacrificio para apagar la plaga o detener la plaga en Israel a través de un sacrificio como patriarca de Israel, como cabeza federal de su pueblo. Entonces, mis hermanos, vamos a terminar esa primera clase ahí y podemos tomar unos minutos de receso.